encuentro. Listo. Bueno, muchachos, un saludo para todos. Entonces, hoy vamos a analizar cómo recolectar y recopilar datos, ¿sí? Entonces, en todo estudio estadístico, ¿sí? Nosotros vamos a necesitar recoger la información. Entonces, los escucho. ¿Cómo creen ustedes que uno puede recoger información? En una encuesta, Correcto, muy bien. Juan, excelente. En una encuesta, ¿dónde más? A través de observaciones también. Excelente, muy bien. Por ejemplo, en las observaciones en un experimento, ¿no? Cuando estamos hablando de investigación, ¿sí? O cuando estamos hablando de ciencia como tal. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cómo más podemos recoger información para hacer un estudio estadístico? Profe, por ahora podríamos colocar como ejemplo el tema de las marchas que se están haciendo. Yo creo que de ahí también se puede sacar información. JD, ¿el tema de los qué? De las marchas que se realizan ahora por la Ah, reforma, pues creería yo que es una forma de sacar una información. claro que sí. Muy bien, sí, claro. Necesitamos estar informados, ¿no? Bueno, entonces, existen diversas maneras. Unas pueden ser en físico, ¿cierto? En físico. Se me perdió hasta el lápiz. Ahora sí ya. En físico. Y otra en forma virtual. Sin embargo, por ejemplo, digamos, en físico yo podría llegar y decir encuestas, ¿sí? Pero hoy en día también hay encuestas virtuales, ¿cierto? Entonces, las encuestas no solamente están de la manera física para conseguir información, sino hoy en día también ya hay encuestas virtuales. No sé si ustedes hayan contestado alguna de esas, Sí, ¿no? profe, especialmente virtual. Eso, muy bien. Hoy, por ejemplo, es muy fácil y eso es lo que ustedes ahorita van a hacer, ¿cierto? Cómo diseñar una encuesta. Bueno, hay otra manera de en físico, por ejemplo, cuestionarios, ¿sí? Pruebas o evaluaciones, pruebas o evaluaciones, ¿sí? Y en fin, donde yo tenga, digamos, un formulario con preguntas. Entonces, cuando yo estoy haciendo esas preguntas, estoy recogiendo la información. El solo hecho, por ejemplo, de registrar mi entrada a un edificio, por decir algo a la gobernación o por decir algo así, donde uno registre la entrada, ahí ya están recopilando la información. Ahora, cuando ustedes, por ejemplo, van y hacen una compra, ¿sí? En algún almacén, y a lo último le dicen a uno, ah, sí, señor, es para hacerle la factura, y qué tal, y que una cosa y que otra, entonces le piden a usted el nombre, el número de cédula, y le piden el número de celular. Últimamente, pues yo he optado por no darlo porque, pues ya eso le empieza a uno a llegar mensajes de texto de todo, que de Olímpica, que del éxito, que de los zapatos tal, que la, ¿sí? Ellos no preguntan y eso es, digamos, cuando a uno le empieza a llegar esa información y uno no ha autorizado, ¿sí? Que esos datos se manipulen para eso, uno puede mandar, pero ¿quién se va a poner a eso? ¿Sí? Pero estas bases de datos que utilizan estas empresas valen dinero y se las pasan a otras empresas. Hay veces lo llaman a uno y uno dice, bueno, y este señor como esta señora, porque tiene mi número de cédula, tiene mi dirección, tiene mi número de teléfono y sabe tantas cosas? Pues porque esa información se pasa de una empresa a otra, ¿sí? Y cuando uno abre una cuenta, uno está
dando sus datos, ¿cierto? Cuando uno compra un celular, cuando uno, bueno, entonces, todo esto es en físico. Y hoy en día, por ejemplo, si yo voy a solicitar datos, uno tiene que mencionar esa ley. La verdad no la recuerdo en este momento, pero pues tiene que decir con qué fin estoy recogiendo esos datos, ¿sí? Entonces, si es un fin académico, si es un fin económico, un fin financiero, lo que sea. Bueno, entonces esa es una manera, muchachos. O sea, cada vez que uno está dando su información o está registrando información, perfectamente estamos iniciando nuestro estudio estadístico, ¿cierto? Ahora, virtual, digan, denme ejemplos de virtual. ¿Cómo puede uno hallar o encontrar datos o información por medio virtual? Encuestas virtuales, llamadas cuestionarios también virtuales. Sí, cuestionarios, bueno, listo, todo ese tipo de pruebas. ¿Qué más? ¿Cómo creen ustedes que uno lo pueden estar registrando información y que está mejor dicho, ¿cierto? ¿Cómo las redes sociales? A ver, ¿por qué? Uy, sí, profe, por medio de las redes sociales sí se ve mucho. ¿Cómo recogen la información con las redes sociales? ¿Cómo pueden hacer estadística? Y ahorita, por ejemplo, con eso de los me gusta y de los youtubers y todas esas cosas, pues lógicamente hay un registro, ¿no? Donde se está manejando información. Y entonces que ya empiezan hasta girar dinero a los que tienen tantos me gusta y que son suscriptores y que, ¿sí? Entonces, esta es una manera virtual. Cada vez que ustedes están, el solo hecho de, digamos, abrir alguna aplicación ya está siendo encuestado. Y esto ha avanzado al punto tal, por ejemplo, que ustedes ingresan a YouTube y escogen un solo video y siempre que ustedes vuelvan a entrar, ¿sí? Nuevamente a esa aplicación le van a salir videos similares a los que usted buscó. Todo está trabajando entrelazado, ¿sí? Y precisamente eso se debe a qué? A que yo puedo programar, ¿sí? Que es lo que hacen los ingenieros de sistemas, programar esa información con diversos fines. Entonces, ya por ejemplo, uno entra a Facebook, le da me gusta, por ejemplo, a una página, por decir algo de música, y cuando se da cuenta empieza a mirar videos muy similares a páginas similares. Y uno dice, pero ¿en qué momento me está, si yo no estoy en ningún grupo de estos? ¿Sí? Entonces, quiero que vean la importancia de lo que significa hoy la manera virtual de recoger información. Otras son las detecciones electrónicas. Por ejemplo, eh, una, una compañera que estudiaba conmigo, le tocó hacer un estudio estadístico en la empresa Coflonorte, ¿sí? En la empresa Libertadores, estas buses grandotes, y pues me pidió el favor de que le colaborara porque pues lógicamente era muchísima información. Resulta que en Sogamoso, que esta empresa es de Sogamoso, es de Boyacá, pero pues su central está en Sogamoso, ellos tienen allá un mapa virtual grandísimo y conectado a varios computadores, los cuales vía Wi-Fi se comunican directamente con los buses, ¿sí? Y por ejemplo, cuando el bus tiene internet, tiene señal, que en su mayoría tienen, pueden emitir las imágenes directas a la central, ¿sí? Y aparte de eso, por ejemplo, a cada conductor, al finalizar el mes o cada 15 días, cada vez que lo quiera el dueño, le aparece un informe y le dice en qué parte se detuvo, si se excedió de velocidad, porque esos mapas, por ejemplo, de Sogamoso a Tunja, ya todos están demarcados
electrónicamente. Es decir, el bus tiene un aparato que registra la velocidad, registra una cantidad de cosas, hasta revoluciones del motor y demás. Y eso lo relaciona con el trayecto, porque pues se está comunicando satelitalmente. Entonces, al finalizar el mes, le dicen al conductor, mire, usted tuvo tantas infracciones de tránsito, que no tiene ningún comparendo, es otra cosa, porque pues no había policías por ahí, pero sale toda esa información. Ahora, nosotros los pasajeros, cuando ingresamos, ¿cierto?, a comprar un tiquete, ya nos piden el número de cédula. Entonces, si estamos en el sistema, pues ya también van a manejar esa información y dicen, bueno, este usuario o este cliente ha utilizado 20 veces en el año nuestros servicios, de trayecto tal a tal. Entonces, estas detecciones electrónicas son también una fuente de recolección de datos o de información. A ver, digamos, Lady Marcela. ¿Me escuchas, Lady? Sí, profe, sí, señor. Lady, otra, por ejemplo, que sea electrónica. ¿Dónde crees tú que podríamos encontrar información electrónicamente? No sé, profe, en las compañías, ¿no? Pienso yo. Sí, claro, en las compañías, por Sí. ejemplo, ¿en dónde? En el momento de cuando ¿qué? Mm, digamos, por ejemplo, en el momento cuando ellos, no, de pronto también lo que se habla de los vehículos, ¿no? Porque ellos como también tienen camionetas y eso, y que les asignan conductores. Bueno, Correcto. no sé, bueno, del pozo no sabría decirle porque no conozco bien, no sé si digamos dentro del pozo, bueno, no sé. Eso, el solo hecho digamos, si tienen para marcar el ingreso y la salida con Ujú, huellero, que llaman, ujú, ¿sí? ujú. Con la huella, Sí, ahí ya están dando una información, ¿sí? sí, Y porque ahí están le marca la recogiendo. hora que la gente entra y la hora que salen y todo. Eso, muy bien, Lady, muchas gracias. Bueno, pues, Bueno, a ver, pero Profe, y por lo menos por medio de los vehículos, digamos, no de personas, sino las GPS de los vehículos, ellos manejan una información también estadística de cuánto kilometraje corre, dónde parquea, dónde no sé qué. ¿Eso no? claro que sí, también. Todo esto, esas detecciones electrónicas, pues nos han llevado ahora, por ejemplo, las cámaras. O, por ejemplo, qué pasó con Huawei después de tener tanto éxito de esa empresa y ya, pues últimamente ya no es lo mismo que antes. Huawei es, no sé si ustedes supieron cuál fue el conflicto que tuvo con el gobierno de Estados Unidos. el Play Store, profe, ¿no fue algo así? Que le quitaron como la aplicación de Play Store. Le quita, Algo así. Google lo abandonó. Creo que espiaba a los clientes, o sea, le robaba información, creo que era. Correcto, muy bien. Es eso, Juan David, es eso. Resulta pues que hay tanta tecnología que uno no sabe. Que uno enciende su aparato, pero uno no sabe a dónde más transmite información, ¿sí? Porque hay plataformas que son directamente, bueno, exclusivas de estas empresas. Entonces se descubrió por ahí que estaban hackeando información de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos en sus aparatos y ellos pues inocentemente pues tenían ese Huawei porque hubo un tiempo que era uno de los mejores. Aún sigue siendo uno de los mejores y hasta su dueña, porque la dueña de Huawei estuvo unos días en Canadá allá retenida. Sí, entonces ya pues estamos como concluyendo a lo que yo quiero llegar. Hoy en día virtualmente se está recogiendo una cantidad de información que nosotros no imaginamos, ¿sí? Y toda esta información nos permite hacer estudios estadísticos. Entonces, en detecciones electrónicas hay muchísimas. Cuando ustedes hacen una compra, por ejemplo, cuando uno tiene que declarar renta, ya prácticamente saben todas sus transacciones, porque empieza a llegar el correo electrónico, empieza a llegar una cosa, que la otra, que el banco, que, ¿sí? Eso prácticamente no es sino recoja acá, recoja allá, y uno le dice al contador o a la contadora, bueno, esto, y ya eso es como hasta fácil cuadrarlo.
Precisamente, ¿por qué? Porque ya prácticamente todo está sistematizado, ¿sí? Entonces, todas estas, hay muchas empresas que saben hasta cuándo uno tiene dinero, cuándo le empiezan a uno a ofrecer tarjetas por un lado, tarjetas por el otro, sin necesidad de haber sido referido, como llamaban antes, que por ejemplo, yo compraba un vehículo, por decir algo, y el que me vendió el vehículo, la empresa me decía, bueno, y si usted trae un amigo, le doy el 10% o el 2% o el 1% de lo que compre su amigo. Entonces uno iba y lo aconsejaba y le hacía fuerza para que ojalá comprara un vehículo. ¿Sí? Eso era el manejo de referidos. Hoy en día ya esos referidos son virtuales. ¿Sí? Ya simplemente uno queda en una base de datos y allá empiezan a llamar a la suerte. Y precisamente eso se ha prestado para trampa. La semana pasada le pasó a un compañero que lo llamaron eso se escuchaban hasta varias personas ahí hablando al mismo tiempo, cualquiera piensa que es una oficina, ¿sí? Y resulta que lo llevaron hasta un momento donde le dieron muchísima información y él le dijeron, a continuación le vamos a enviar un mensaje de texto, ¿sí? Con un número, el cual ustedes nos dicen y nosotros le aplicamos un descuento de no sé qué cosas. Algo así tan, ¿sí? Que podría uno confiar. Así lo hizo mi compañero. Le llegó el mensaje de texto. Él no fue sino terminar el último número y decir, está el número, automáticamente le colgaron y le alcanzaron a desocupar una de las dos cuentas, ¿sí? En una cantidad de compras, un poco de cosas virtuales que no se sabe. O sea, lo único que le llegó a él fue la factura de lo que había comprado, pero no se supo ni de dónde lo reclamaron ni nada. Y perdió 3,5 millones en menos de 15 segundos porque él alcanzó, perdón, como unos 10 minutos, porque él alcanzó a bloquear la otra cuenta y si no también se la desocupan. Entonces hay que ser muy escépticos con eso, no ser totalmente ajenos porque pues vamos para allá, pero sí debemos tener mucho cuidado. La verdad, cuando él me contaba, yo no le creía que con un simple mensaje de texto le están desocupando a uno la cuenta. Y pues se cree que hay complicidad con funcionarios del mismo banco. Se cree, ¿no? No se sabe, pero él está en esa investigación. Hace poquito el Congreso sacó una ley que ya ahora sí los bancos van a tener esa situación en cuenta porque antes de nada servía llorar, usted perdía y ya. Hoy en día ya hay un proceso donde el banco reconoce de que si fue un fraude o fue una estafa, ya no tiene que pagar eso y creo que se subsidia la mitad. Bueno, la verdad no he leído muy bien esa ley. Bueno, muchachos, entonces aquí terminamos esta parte de cómo se recogen datos y me quedo corto. Hay muchísimo que hablar sobre esto, la manera de que se agrupan y demás. Pero vamos a pasar a algo importante, que es las encuestas. Entonces, ¿qué será una encuesta? Pues vamos a hablar de encuestas estilo o que se diseñan para entregarlas en físico. Entonces, me borramos esto. Entonces, ya ustedes saben, o ya yo creo que ustedes han desarrollado una encuesta. Entonces, hoy lo que vamos a aprender es cómo se diseñan esas encuestas. Entonces, una encuesta siempre debe tener un encabezado. ¿Sí? Es decir, en ese encabezado puede estar la fecha, puede estar el nombre, ¿cierto? De la persona que nosotros vamos a encuestar. Eso es opcional. ¿Sí? Porque hay gente que no le gusta que dar su nombre, entonces no, ¿sí? Entonces, se deja opcional y en el momento de encuestarlo, uno le dice, si quiere dejar su nombre o sus datos, lo puede hacer, si no, no hay problema. Pero lo que sí debe haber un saludo y una presentación. Por ejemplo, si yo vengo de parte de la universidad, entonces, y la pienso hacer con un fin académico, entonces hago una pequeña presentación, cordial saludo, decía un cordial saludo, bueno, en la siguiente, soy estudiante de contaduría de quinto semestre de la sede Paz de Ariporo de la Uni Remington, listo, soy tal, listo. Luego
¿qué es lo que va a hacer? ¿Sí? Entonces, el desarrollo del presente cuestionario se hace con el fin de tal cosa, ¿sí? Entonces, siempre el encuestado tiene que saber qué es lo que le van a preguntar y para qué. No con lujo de detalles tampoco, pero sí por lo menos que sepa como hacia dónde va dirigido, como para qué es esa encuesta o qué, ¿sí? Que no, que es una encuesta personal y es que yo la estoy haciendo para mi negocio, ¿sí? Entonces, pues, listo, por lo menos escríbalo en la parte superior. Cuando la empresa, por ejemplo, cuando es empresarial, se recomienda colocar el logo, ¿sí? Cuando ustedes van a hacer una encuesta, digamos, por parte de la universidad, en este caso, ¿sí? Aunque pues no lo vamos a hacer como antes lo hacíamos, que teníamos que hacerlas en físico y ir a buscar las personas y eso, yo vigilaba, digamos, o corregía las encuestas antes de que las fueran ¿sí? a realizar, a desarrollar. Porque si va el logo de la universidad, pues uno tiene que garantizar de que no sea una encuesta ofensiva, por ejemplo, que, digamos, decidieron hacerlo algo sobre ahorita el paro o sobre algún partido político o sobre el coleo, digámoslo así, y de pronto van a haber algunas preguntas que van a incomodar al encuestado, entonces la persona no se va a, digamos, a disgustar tanto con el que le está haciendo la encuesta, sino directamente con el logo que aparece ahí, ¿sí? Porque, por ejemplo, es Coca-Cola la que les está haciendo la encuesta, ¿sí? Y entonces hay una pregunta, digamos, a usted le prohibieron la Coca-Cola, y entonces usted le dicen la Coca-Cola no le ha, una pregunta, digamos, que la están negando desde el momento, le dicen no le ha producido algún efecto de su salud, entonces ya la persona pues se va a incomodar y va a decir, no, pues no me están dando derecho a responder si sí o no. Entonces, de una vez va a mirar es el logo de la empresa. Entonces, por eso el logo en cualquier encuesta es muy importante porque le da fiabilidad, ¿sí? Le da como un carácter, eh, en otras palabras, como una responsabilidad para el cuestionario como tal. Bueno, muchachos, entonces hagamos una cosa. Faltan ya 2 minuticos, son las 3:40. Yo creo que por ahí 15 minutos mientras grabo esta encuesta, esta videoconferencia. Sí, vamos a dejar de grabar acá. Listos.